Bueno, quiero también agradecer a la licenciada María del Carmen Ville Calderón, secretaria de Educación, Información Política y Capacitación del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Muchas gracias, maestra, también. A la Red Estatal de Círculos de Estudio de Michoacán y a las demás organizaciones que convocan este evento, RENAEB y RENACE. Y por supuesto a todos ustedes, a la maestra Ana Lilia Guillén. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y bueno, en ese sentido quiero yo, más que hacer un esquema rígido de una clase, pues que sea un ejercicio de retroalimentación, de reflexión, que hagamos todos los que aquí estamos presentes, y si quieren ir formulando alguna pregunta, con todo gusto las vamos respondiendo conforme vayamos avanzando, no tengo ningún inconveniente por eso. Bueno, quiero también resaltar que esta escuela de cuadros, esta recién Escuela de Formación Política, lleva por nombre Primo Tapia. Y Primo Tapia de la Cruz, pues un elemento muy importante de la Revolución Michoacana, nacido en Naranja, que justamente tuvo contacto con los hermanos Flores Magón en Los Ángeles, California, en los años de 1918. Los Flores Magón lo apoyaron y se vincularon con organizaciones internacionales de obreros, en fin, que le permitieron adquirir las bases para después regresar a Michoacán en 1920 y pues iniciaron una lucha muy importante que derivó en la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, que lograron que se dotara de tierra a varias comunidades, entre ellas Naranja y comunidades aledañas a la Ciénega de Zacapu. Y también, bueno, esto fue posible gracias al apoyo, el impulso de quien era gobernador en ese entonces, el general Francisco J. Mújica, que es otro referente ideológico de Michoacán, o debe ser uno de los personajes trascendentes de la Revolución Mexicana. Entonces, pues también muy acertado el que esta escuela de cuadros lleve por nombre Primo Tapia de la Cruz. Bueno, quiero iniciar mi exposición con una reflexión a manera de contextualización sobre los antecedentes de los hermanos Flores Magón, algunos antecedentes que nos van a servir para entender cómo se iba a gestar con posterioridad el periódico Regeneración. La mayoría de los personajes suelen tener la influencia de algún gran personaje, ya sea su padre, algún maestro. En el caso, por ejemplo, de Primo Tapia fue un tío, Joaquín de la Cruz, que era dirigente de las comunidades aledañas a la Ciénaga de Zacapu. Puede ser un profesor, en fin. En el caso de los hermanos Flores Magón, desde muy temprana edad tuvieron la influencia de su padre, el profesor Teodoro Flores, que fue un hombre identificado con las ideas liberales y pues un combatiente de la lucha de la guerra de reforma y de la guerra de intervención. Digamos, es incluso se ha dicho que a él se le atribuye la famosa frase de la tierra es de quien la trabaja, que después retomarían sus hijos, los Flores Magón, y con posterioridad Emiliano Zapata, quien hizo célebre esa frase, la tierra es de quien la trabaja. Se dice que llegó por conducto de Soto y Gama, porque Soto y Gama militó también en el Partido Liberal Mexicano y con posterioridad sumó a las filas de Emiliano Zapata. Eso por una parte. Por otra parte, los Flores Magón, desde muy jóvenes, siendo estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, se sumaron a las luchas estudiantiles, a las revueltas, a los levantamientos y manifestaciones en contra de la reelección de Porfirio Díaz para el proceso electoral de 1892. Y bueno, pues estos jóvenes estaban empapados de los postulados de la Revolución Francesa. Ya saben ustedes, todos aquellos grandes ilustrados, Montesquieu, Diderot, Turgot, Rousseau, Condorcet, Condillac, en fin, de Lambert, grandes personajes de la Ilustración francesa. Entonces, con esta influencia liberal de Teodoro Flores, padre de los Magón, y con esta
sus primeras aproximaciones en las luchas estudiantiles es que los Flores Magón, o se siembra en los Flores Magón una semilla de la lucha social. Ya muy temprana edad, porque incluso Ricardo Flores Magón, cuando participa en estas luchas estudiantiles, era menor de edad. Tenía 17 años y fue encarcelado. Fue la primera ocasión de las muchas ocasiones en que Ricardo Flores Magón, Jesús Flores Magón, serían encarcelados. Ricardo murió recluido en los Estados Unidos. Pasó más de 20 años en diferentes prisiones de los Estados Unidos y finalmente pues murió allá. Bueno, expuestos estos antecedentes, a manera de prólogo voy a tratar de explicar el complejo proceso ideológico político por el que atravesó el periódico Regeneración a lo largo de 18 años que duró este importante periódico, que tuvo básicamente 4 etapas. Y este periódico pues constituyó el elemento sustancial de lucha del Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón. Bueno, para entender un poco más lo que significa este periódico Regeneración, pues se hace necesario, yo me permití remitirme al diccionario de la lengua española, para tratar de tener más clara una definición de lo que significa regenerar. El diccionario señala básicamente 3 definiciones. La primera es dar nuevo ser a algo que degeneró, restableciéndolo o mejorándolo. La segunda, hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Y la tercera definición, someter las materias desechadas o determinados tratamientos para su reutilización. Entonces, vamos viendo, vamos entendiendo cómo se habla de algo que degeneró y se pretende restablecer. Y esto de regeneración, este vocablo puede, yo creo que tiene en el diario Regeneración, seguramente así lo pensaron sus fundadores, una connotación mucho más profunda, digamos de carácter filosófico, que tiene que ver pues con las raíces del pueblo mexicano, con propiciar una transformación en la base, en el espíritu mismo del pueblo mexicano. Y bueno, pues hacerlo de una manera no violenta, no una ruptura como sería una revolución armada violenta, sino como un proceso de transformación paulatina, pero que tiene una profundidad enorme en la base social. Esto de regeneración, incluso el periódico, este instrumento de lucha, pues tiene más profundidad, mucho más profundidad que los diferentes planes políticos que se promulgaron durante la Revolución Mexicana. Voy a citar 2 de manera concreta. El Plan de San Luis, que promulgó Francisco I. Madero de cara a la sucesión presidencial de 1910, y el Plan de Guadalupe, que es un plan básicamente promulgado por Carranza para combatir a la dictadura de Victoriano Huerta. Pero ambos son planes eminentemente político-militares. Es decir, en ellos no hay absolutamente ningún planteamiento de carácter social. Ninguno. Si acaso en el Plan de San Luis de manera muy tímida lo que tenía que ver con alguna cuestión de la tierra, pero no de manera categórica ni clara. Es decir, Plan de Guadalupe, que se promulgó en la hacienda del mismo nombre en 1913, básicamente es un plan en el que Carranza dice: vamos a desconocer, primero desconocemos a Victoriano Huerta porque es un usurpador, segundo, desconocemos a todas las autoridades, a todos los poderes que reconozcan a Victoriano Huerta. O sea, háblese del Congreso de la Unión, háblese de la Suprema Corte o de los gobernadores mismos. Pero nada más. O sea, tienen una connotación, pues básicamente, reitero, política y militar para tratar de derrocar a quien en ese momento detentaba el poder, y entonces, pues, según la visión de los diferentes líderes de estas expresiones,
pues restablecer el orden y un plan político. En cambio, lo que se va planteando en Regeneración, vamos a ver cómo se va transformando, va sufriendo cambios y se va radicalizando, pues es una situación de transformación mucho más profunda. La primera etapa de Regeneración, que es una etapa poco conocida, porque cuando uno piensa en Regeneración, pues piensa en Regeneración como un diario con grandes postulados sociales, las grandes críticas al sistema porfirista, pero la verdad es que en su primera etapa surge como un periódico jurídico independiente. La primera vez o el primer ejemplar que se edita es el 7 de agosto de 1900, o sea, 10 años antes de que Madero convocara a la Revolución Mexicana, nosotros comúnmente conocemos. 10 años antes, en 1900, los hermanos Flores Magón ya estaban publicando el primer ejemplar del periódico Regeneración, ¿vale? Para ir entendiendo por qué se habla luego de que son los precursores de la Revolución Mexicana. Yo alguna vez decía con el maestro doctor Jiménez Descas, no sé si de la misma revolución que finalmente derivó en la promulgación de la Constitución de 1917, pero sí como los precursores de una revolución. Bueno, traje para que tengamos más claro, ir, digamos, ejemplificando un poco, dos ejemplares de las primeras ediciones del año de 1900 y 1901 de Regeneración. Son ediciones facsimilares, es decir, reproducidas de forma idéntica de los originales, como fueron publicados en aquellos años. Estas ediciones, que por cierto son ediciones muy bonitas, muy bien hechas, muy cuidadas, fueron realizadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la legislatura pasada y bueno, quiero comentar que fue iniciativa, entre otros, del diputado federal Germán Maya Martínez, que presidía el Consejo Editorial en ese momento, y que decidieron editar una serie de obras de la Revolución Mexicana o reeditar una serie de obras clásicas de la Revolución Mexicana y que abordaban personajes que dejamos de lado durante mucho tiempo, como los Flores Magón, como el propio Mújica y otros personajes que son esenciales en el proceso de transformación de nuestro país, pero que por diversas causas han sido relegados, fueron relegados por mucho tiempo de las páginas de la historia oficial. Entonces quiero mostrarles, me voy a permitir mostrarles la primera publicación. Me voy a esperar un poquito el micrófono para poder mostrarles la primera publicación de Regeneración en 1900. No sé si me pudieran apoyar una cosa para mostrarlo. Ven ustedes, esta es idéntica a la original. Dice año 1, primera época, México, agosto 7 de 1900, tomo 1, número 1. Y fíjense ustedes cómo debajo, a lo mejor no lo alcanzan a observar, pero lo voy a leer, debajo de Regeneración, digamos su subtítulo o su eslogan, dice periódico jurídico independiente. Muchas gracias. Este periódico fue editado por Jesús Flores Magón, por el licenciado Antonio Orcasitas y por el entonces pasante de Derecho Ricardo Flores Magón. Son los tres directores de ese periódico, de la primera edición. Incluso Ricardo Flores Magón funge aquí como administrador del periódico. Y bueno, hay algunos otros datos interesantes. Se edita en las oficinas del Centro Mercantil, tercer piso, México, Distrito Federal, en fin. Esas oficinas eran oficinas en donde operaba también Filomeno Mata, que era un afamado y prestigiado periodista, digamos un decano del periodismo de la prensa libre, de la prensa de oposición al régimen, y bueno, que estuvo también muy vinculado con la labor del periódico Regeneración y los Flores Magón. Y luego abre con una frase extraordinaria que se ha vuelto icónica en los anales de la historia de la Revolución, y que dice: este periódico es el producto de una convicción dolorosa.
O sea, imagínense ustedes nada más para que vayamos viendo cómo era la connotación de quienes escribían aquí. Y luego, bueno, digo que esta primera etapa es básicamente un periódico jurídico, realmente no de mucho alcance, no de mucho tiraje, no hay mucha crítica social aquí, básicamente lo que hay es una crítica al sistema judicial, ¿ya? A los jueces, a las violaciones al procedimiento, a incluso cuestiones menores como cuando los jueces faltaban a sus labores. Por ejemplo, hay títulos corruptelas judiciales, el Ministerio Público, una sentencia, escandalosa violación de garantías, en fin, todo el año 1900. El contenido del periódico Regeneración es básicamente una crítica a toda la corrupción imperante en el sistema, en el Poder Judicial del Porfiriato. Y esta es la primera etapa del periódico Regeneración. Y aquí comienzan los inicios de una lucha con esta publicación, esta primera etapa, por eso titulé así mi exposición, Regeneración, los inicios de una lucha que sería una lucha fatigosa, llena de sacrificios, dolorosa, a ratos incluso tortuosa, pero también muy incansable, muy irrenunciable, muy luminosa en muchos sentidos, una lucha que hizo de los Flores Magón, como digo, los precursores de la Revolución Mexicana. Este periódico se convierte muy pronto, como decía, en un periódico de corte independiente. Y la connotación de periódico independiente en aquellos años pues, era una connotación de gran peso y con un sentido verdaderamente radical. Si pensamos en la prensa oficialista, entre otros el Imparcial, que el Imparcial tenía muy poco, y muchos otros periódicos. Acuérdense de aquella frase que se le atribuye a Porfirio Díaz de vamos a maicear, ¿no? Los pollitos quieren comer y les damos maíz, y se refería justamente a la prensa que no era otra cosa que corifeos del régimen. Pero ser un periódico de oposición, un periódico pendiente en aquellos años era una cosa, verdaderamente una hazaña. Y hacerlo como lo hicieron los hermanos Flores Magón, de manera muy limitada, con muy pocos recursos, sin apoyo, incluso para conseguir papel, pues había que batallar mucho, conseguir la prensa, la maquinaria, en fin, es toda una proeza. Luego viene una segunda etapa en diciembre de 1900, es decir, a finales del año de 1900. El periódico Regeneración cambia su eslogan o su premisa fundamental del periódico y pasa de ser un periódico jurídico independiente a un periódico independiente de combate. Aquí voy a pedir nuevamente apoyo. Esta es la publicación ya de México, diciembre 31 de 1900, tomo 1, número 20, y podemos observar abajo del título Regeneración, el subtítulo Periódico Independiente de Combate. Aquí ya nada más está el licenciado Jesús Flores Magón y Ricardo Flores Magón. El licenciado Corica ya se había separado, pero esto encierra también un cambio no solamente digamos, en el subtítulo o en el eslogan, la nominación, sino que pues viene un cambio en todo el contenido del periódico Regeneración. Dan un viraje con una crítica ya no jurídica, sino una crítica mucho más profunda a toda la estructura porfirista, ya no nada más al Poder Judicial, sino a muchos funcionarios de los tres poderes, incluso al sistema, digamos, de la Iglesia Católica. Hay una crítica anticlerical en el contenido. Y, bueno,
En este momento no hay una crítica de manera muy frontal a Porfirio Díaz, así como tal, pero sí a muchos de sus funcionarios, a José Islimantur, que era el secretario de Hacienda y el comandante del grupo denominado de los científicos, ¿no? Una oligarquía enquistada en la administración pública federal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que para 1901 ya el contenido, como digo, se transforma y hay, por ejemplo, en septiembre 30 de 1901, tomo 2, bueno, número 56, hay un artículo, es una crítica al general Bernardo Reyes, quien pretendía suceder a Porfirio Díaz, que se titula General Bernardo Reyes, considerado como gobernante. Y hay una crítica, voy a dar lectura a un extracto nada más. Dice: continuamos hoy la serie de artículos encaminados a demostrar que el general Bernardo Reyes no reúne las condiciones apetecidas para ser un buen presidente de la República. Al hablar de la gestión administrativa del general Bernardo Reyes como gobernador de Nuevo León, no faltan espíritus superficiales y, lo que es peor, hombres de talento que se deshagan en elogios al gobernante, que como el general Díaz ha cuidado de ocultar nuestra miseria, cubriendo la mendicidad del mexicano con los pintarrajeos atavíos de una riqueza más extranjera que nacional. O sea, vemos como en esta segunda etapa, ya para 1901, como lo comenté, ya hay una crítica frontal al régimen. Y bueno, pues en esta segunda etapa también hay una red ya más grande de lectores, de corresponsales del periódico. Ya empiezan a influir en muchos de los personajes que después serían personajes importantes de la Revolución Mexicana, que ya veremos en una clase posterior, que derivó mucho, incluso en la influencia de la Constitución de 1917. Pienso, por ejemplo, en Esteban Vaca Calderón, uno de los dirigentes de la huelga de Cananea, en Sonora, pues era miembro del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón. Y muchos otros, Heriberto Jara, el propio Francisco J. Mújica, se convirtió en corresponsal de los Flores Magón en Michoacán. Él editaba una serie de periódicos con su padre, fue corresponsal de Filomeno Mata también en el Diario del Hogar, y finalmente fue corresponsal de los Flores Magón. Luego hay un hecho importante que va cuestionando todo este grupo, que después sería el grupo del Partido Liberal Mexicano, que aunque se denominaba Partido Liberal Mexicano, la realidad es que nunca tuvo una estructura formal de partido, una estructura orgánica, siempre fue un movimiento. A propósito, ¿no?, también de Morena, que aunque es un partido formalmente constituido, jurídicamente hablando, se sigue queriendo conservar el espíritu de un verdadero movimiento. Hay un hecho importante en 1901, el obispo Montes de Oca, el obispo de San Luis Potosí, hace unas declaraciones muy fuertes a la prensa y declara que en México se puede prácticamente violar la Constitución, a pesar de que existían las leyes de reforma, la separación de Estado e Iglesia. Es una ficción, pero en el régimen de Díaz se puede violentar cualquier situación. La Iglesia es más partido católico mexicano. Entonces, el mensaje es una ficción. La Iglesia es un poder de facto y estamos ejerciendo ese poder para influir en las conciencias de la gente. Entonces eso propició, entre otras cosas, que Camilo Arriaga, el ingeniero Camilo Arriaga, que era sobrino de nada menos que de Monción Arriaga, uno de los liberales más prominentes de la época de la Reforma, que fuera presidente del Congreso Constituyente de 1856-57, entonces convocara a una reunión justamente en San Luis Potosí. Es la reunión o convención de clubes liberales de San Luis Potosí, que aglutinó pues a diversos perfiles, digamos incluso a francmasones. Asistieron francmasones, trabajadores de diferentes expresiones, y a ese congreso asistieron también como delegados Jesús y Ricardo Flores Magón.
Pues ahí tienen contacto con muchos de los dirigentes de los círculos liberales, que no eran otra cosa que círculos masónicos en su mayoría, y pues se van empapando, van teniendo puentes, redes, y eso propicia que también Regeneración pueda ir teniendo mayor penetración y mayores alcances en diferentes estados de la República. Luego continúa editándose Regeneración, pero después de que se da esta reunión de la Convención de Clubes Liberales, pues toman acuerdos y deciden atacar de manera ya más frontal al régimen de Díaz, y eso propicia que muchos de los que asistieron pues fueron perseguidos y en su caso encarcelados, como en el caso de los Flores Magón, que muchas veces fueron perseguidos de manera incansable por el régimen de Díaz, de manera terrible, injustificada, violenta, todos los calificativos que nos podamos imaginar, pues lo sufrieron los hermanos Flores Magón. Entonces el periódico prácticamente es incautado, se cierra, los dejan sin los instrumentos para seguir editando Regeneración, y entonces se acercaron a Daniel Cabrera Rivera, que era otro prominente periodista ya con una trayectoria de muchos años, que era el director del periódico El Hijo del Aguizote, el famoso periódico El Hijo del Aguizote, y le proponen que ellos puedan continuar la labor del Hijo del Aguizote, porque don Daniel ya era un agente de cierta edad, y Juan Sarabia, uno de los integrantes del Partido Liberal Mexicano, es quien empieza a dirigir el partido junto con los Flores Magón. Esto para 1902 y 1903 fue una cuestión momentánea, digamos coyuntural, porque el periódico Regeneración había sido suspendido. Entonces, después de estar editando en El Hijo del Aguizote, pues se hizo más evidente, se hicieron más visibles, y el régimen de Díaz pues ya prácticamente los marcó, los fichó, y tuvieron que salir exiliados hacia los Estados Unidos. Esto fue en 1904, y aquí comienza la tercera etapa del periódico Regeneración. En 1904 salen exiliados no nada más los hermanos Flores Magón, varios integrantes de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, entre ellos Antonio Villarreal, Praxedes Guerrero, Librado Rivera y los propios Flores Magón. Entonces, estando en San Antonio, Texas, prácticamente del otro lado de la frontera, creían que ya no iban a ser perseguidos por el régimen de Díaz, y entonces editan allá la primera publicación de esta tercera etapa del periódico Regeneración, y refieren textualmente, y abro comillas, señalan en un artículo de Regeneración: volvemos al combate. Como siempre, hemos vuelto después de cada golpe, con nuestra fe agigantada, con nuestras esperanzas no marchitas y con nuestro espíritu templado por la adversidad y caldeado por el entusiasmo. O sea, un mensaje muy claro, ¿no? Que Regeneración, lejos de que sus editores, lejos de que los miembros de la Junta del Partido Liberal Mexicano defeccionaran, decayeran, redoblan esfuerzos, y desde Estados Unidos pretenden hacer una guerra ya frontal contra Díaz, creyendo que estaban a salvo de los brazos y de las garras de ese régimen. Y aquí también se radicaliza un poco más el contenido del periódico Regeneración, porque los miembros del Partido Liberal Mexicano entraron en contacto con inmigrantes, con mexicanos que estaban ahí en Estados Unidos, en el extranjero, con muchas organizaciones y sindicatos de carácter internacional, la Federación Mundial de Obreros, muchos obreros que, digamos, que tenían una doctrina pues muy cercana pues, sobre la base del anarquismo. Y entonces los Flores Magón se van empapando también de estos conceptos del anarquismo, y eso se ve reflejado en el contenido de sus artículos en Regeneración. Ya hablan de la explotación, del racismo,
planteamientos, por ejemplo, de desaparición de las fronteras y del Estado, y de que fuera el propio pueblo el que se autogobernara. Entonces ya hay un planteamiento distinto. Pasaron de un contenido de liberalismo clásico a unos postulados del anarquismo. Y bueno, eso también en gran medida porque tuvieron, como dije, contacto con diferentes organizaciones y con personajes como Emma Goldman, una anarquista rusa, pues que le llamaban comúnmente a la mujer más peligrosa de América, ¿no? Porque es una mujer altamente pensante, con una doctrina y una ideología muy clara, muy preparada, y eso representaba, como sigue representando, cada vez menos espero, pues un peligro para los regímenes autoritarios. Y bueno, también personajes como Florencio Basola, que es un anarquista español, que también pues influyeron en que el contenido del periódico Regeneración se fuera radicalizando. Acá en Estados Unidos los Flores Magón, como decía, creían que ya estaban a salvo del régimen de Díaz, pero lo cierto es que vivieron un verdadero viacrucis, porque el brazo persecutor de Díaz era muy poderoso y muy extenso, y lo siguió hasta Estados Unidos a través de los agentes diplomáticos, y los hermanos Flores Magón y los miembros del Partido Liberal tuvieron que ir de ciudad en ciudad, ocultándose como podían, sin recursos, en condiciones verdaderamente deplorables y complicadas, y de estar en San Antonio, Texas, se trasladan a San Luis, Missouri, y hasta allá nos van a seguir los agentes de Díaz, y la propia, digamos, los propios agentes norteamericanos, pues que estaban también no sé si en contubernio, pero que Díaz era un personaje muy respetado por los Estados Unidos, que tenían pues, acuerdos en muchos sentidos, y también la policía de los Estados Unidos inició una persecución en contra de los Flores Magón. Luego de San Luis, Missouri, tuvieron que trasladarse a Los Ángeles, California. Incluso algunos miembros del Partido Liberal Mexicano fueron a dar hasta Canadá, como lo relata en sus memorias el propio Enrique Flores Magón, el menor de los Flores Magón, y escribía, abro comillas: por cerca de 11 meses quedé desconectado de todos los compañeros y acosado por los esbirros de México, Estados Unidos y Canadá, que hacían insostenible mi estancia en Montreal, y donde tenía yo que esperar comunicación que me revelara dónde estaban Ricardo y los demás miembros de la Junta que habían logrado salvarse. Así recorrí casi todo Canadá, trayendo a la policía tras de mí y cambiando siempre de oficios, nombres, nacionalidad, idioma y aspecto. Cierro comillas. Imagínense ustedes nada más lo que eso representa. No solamente tengo que estar ocultándome, o tenían que estar ocultándose a salto de mata, como se dice, sino que ellos, Enrique Flores Magón incluso desempeñó muchos oficios como carpintero, como prensista, como albañil, y teniendo que cambiar su aspecto físico por el temor de ser aprendidos y en su caso asesinados por el régimen del Porfirio Díaz. Y bueno, entonces, como dije, el contenido del periódico Regeneración se convierte en un contenido de carácter mucho más social y de corte de las luchas obreras. Se empiezan a hablar mucho de las luchas obreras, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, por este contacto que tienen con las organizaciones anarcosindicalistas, que después se radicalizarían y irían más hacia el socialcomunismo en algunos planteamientos. Pero bueno, estando en los Estados Unidos, en 1906, expiden el famoso programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano el 1 de julio de 1906, que es un programa verdaderamente avanzado, de lo más avanzado que se pudo prolongar en todos los planes de la Revolución Mexicana, con un contenido social muy profundo y que después lo comentaremos en otra sesión, pero incluso tuvo influencia en los postulados de la Constitución de 1917. Por ponerles nada más un ejemplo, el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 ya hablaba de regular los derechos laborales de las domésticas. O sea, lo que se vino a dar hasta muchos años después, hace
quizá unos 8 años o más. La Suprema Corte se pronunció al respecto de los derechos laborales de las domésticas y una reforma en materia laboral, en fin, pero estamos hablando de hace 8, 9 o 10 años. Ellos lo propusieron en 1906 para que tengamos claro cuál era la visión tan avanzada de los hermanos Flores Magón y de los integrantes del Partido Liberal Mexicano. Pero como eso está plagado de conceptos avanzados del programa del Partido Liberal Mexicano, que yo creo que todos deberíamos de revisar. Por eso decía yo que no sé si la revolución que al final conocemos y lo que derivó la revolución carrancista, maderista, la Constitución del 17, sea la misma revolución de los Flores Magón. Prácticamente todo el apartado del artículo 123 constitucional, que tanto ha sido bloqueado por la historiografía mexicana, por los juristas mexicanos, que este artículo junto con el tercero, el 27, el 130 dotaron de su carácter social a la Constitución, que en su momento se consideró a la Constitución mexicana como un parteaguas, un referente en el mundo, como la primera Constitución que abrazó derechos y garantías sociales en el mundo. Bueno, ese artículo 123 prácticamente es el programa del Partido Liberal Mexicano en su aspecto laboral. La jornada de máxima de 8 horas, el descanso un día a la semana, que se prohíben los trabajos insalubres para las mujeres y los menores de 14 años, el derecho de huelga. Esto desde luego lo retomaron de manera muy valiente los constituyentes del 17, y digo de manera muy valiente porque había un anteproyecto presentado por Carranza que no contemplaba nada de eso. Y fueron gente como Mújica, Heriberto Jara, Esteban Vaca Calderón, el profesor Luis G. Monzón, quienes decidieron adoptar una postura más radical al seno del Congreso Constituyente e incluir este tipo de preceptos, pero porque ellos mismos habían sido lectores y corresponsales en muchos casos del partido del diario Regeneración y tenían una influencia muy clara de los contenidos y los postulados de la Regeneración. Bueno, ese mismo año, en 1906, había un primer intento de insurrección por parte de los integrantes de la Junta del Partido Liberal Mexicano. Y luego, en 1908, hay otro intento. Incluso editan un periódico, digamos, de manera muy improvisada, que se llamó Periódico Revolución, al margen de Regeneración, un periódico Revolución mucho más radical, ya con postulados así plenamente anarquistas, y los dos intentos de insurrección fueron sofocados por el régimen de Villa, en parte porque, como en todos los movimientos, hubo traiciones, hubo fuga de información, pero también porque los Flores Magón pues, no tenían entre sus filas a los grandes militares, no tenían una experiencia en el ámbito del armamentístico, de organización, en fin, y pues no hicieron varios intentos, incluso en la frontera, pero no lograron prender una revolución armada. En 1908, por estos problemas que tienen, hay algunos miembros que no estaban de acuerdo con la revolución armada o no estaban de acuerdo con el giro que estaba tomando la Junta y el contenido y todos los planes y todo lo que estaba llevando a cabo. Entonces hay una suspensión nuevamente de Regeneración, se deja de editar por algunos meses, y justamente de cara a la reelección o la elección de 1910 reaparece Regeneración, y aquí comienza la cuarta y última etapa del diario Regeneración, y esta vez ya totalmente plegados al anarquismo. Ya lo demás, las luchas jurídicas, el contenido jurídico, el contenido del liberalismo clásico decimonónico está ya dejado completamente de lado, y entonces hablan en este diario incluso del desconocimiento del principio de autoridad, de la apropiación directa de la riqueza y de la voluntad de los pueblos de autogobernarse. Entonces incitan a través del periódico: si hay una dictadura y si no estamos de acuerdo en cómo nos gobiernan, pues vámonos autogobernando y vamos desconociendo esa autoridad que aparentemente está formalmente constituida, pero que es una dictadura, que lo que está provocando es el empobrecimiento del pueblo
y no podemos continuar de esa manera. Y también, por otra parte, en esta última etapa entra en un contexto internacional, que es una etapa muy interesante, no tan estudiada de regeneración, y no tan estudiada porque luego se dice que los Flores Magón fueron muy grandes cuando eran del pensamiento liberal clásico, pero luego ya cuando se radicalizaron y se fueron al anarquismo y luego algunos planteamientos, con ustedes en 1918, la Revolución Rusa, en fin, ya dicen, no, eso como que ya no pintó bien al final, no se logró cristalizar la cuestión del anarquismo, y pues esa etapa no ha sido tan estudiada a profundidad, pero la verdad es que es sumamente interesante y nos lleva a dilucidar cuestiones de otro orden, porque el periódico Regeneración empezó a tener adeptos y penetración con organizaciones en países como Cuba, Perú, Argentina, Nueva York, España, con muchas organizaciones, federaciones internacionales que se incorporaron de alguna manera a la lucha de regeneración. Incluso ellos mismos, emulando regeneración en sus países, comenzaron a editar periódicos de oposición, en fin, con postulados conceptuales parecidos a los de los Flores Magón, ya inclinados hacia el anarquismo, como la Federación de Obreros del Mundo, por ejemplo. Esta última etapa concluyó en 1918. La última publicación aparece en Los Ángeles, California, con otro eslogan. Ya no era periódico jurídico, tampoco era el periódico de corte liberal, sino que el eslogan era periódico revolucionario, ya, completamente. Y ya manejaban conceptos, como decía, como la emancipación del proletariado, el reinado de la burguesía, la lucha del proletariado. Ya empiezan a vislumbrarse cuestiones ya del socialismo, socialcomunismo, en fin, esos conceptos. Entonces, yo diría, a manera de ir concluyendo, que Regeneración marcó una ruta en el devenir histórico como un verdadero instrumento de lucha ante sistemas y regímenes opresores, injustos, y sus postulados cobran plena vigencia en el siglo XXI. Hoy en día son plenamente vigentes esos postulados a los regímenes autoritarios. ¿Ante qué? Pues ante los regímenes autoritarios actuales en América Latina y en el mundo. Vean lo que está pasando en Europa. Y bueno, por supuesto, ante la desigualdad de las clases en el mundo. Sigue habiendo una evidente desigualdad, una lucha de clases distinta en el mundo, pero la sigue habiendo. Por ello, Regeneración y su legado libertario sobrepasan, sin duda sobrepasan, a toda acción política momentánea, coyuntural o por conveniencia, como lo avisoraba ya en su momento Ricardo Flores Magón. El periódico Regeneración es, entonces, en esencia, un legado, como decía, libertario. Debemos de tener muy claro ese referente de Regeneración, porque además este partido es el movimiento de regeneración nacional. Y yo supongo que Andrés Manuel, el presidente de la República, en su momento, cuando tomó este movimiento, estaba pensando en los Flores Magón, en la lucha de los Flores Magón y en los postulados sociales y de la lucha libertaria de los Flores Magón. Incluso el periódico que se edita aquí en el partido, pues es el periódico Regeneración, incluso hasta la tipografía, ¿no? El título es igual, es idéntica a la original del periódico Regeneración, lo cual implica una gran responsabilidad, porque allá era en su momento un periódico de oposición a un régimen dictatorial. En su momento, cuando se funda Morena, también lo fue. Ahora habría que repensar con mucho respeto y mucho cuidado qué contenido debe tener ese periódico ahora que ya Morena es gobierno. Si debe ser un periódico nada más de difusión de las acciones del gobierno, o debe ser un periódico también que ejerza cierta crítica cuando sea necesario hacer crítica a las acciones de un gobierno de forma independiente, como en su momento lo hicieron los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Con esto cierro mi exposición y estoy abierto a preguntas o comentarios para que compartamos.
Adelante, compañero atrás y luego la compañera. Bueno, este periódico pasó por 4 etapas. En la primera, su eslogan era jurídico independiente. Después fue liberal, independiente de combate. Sí, el tercero no recuerdo cómo se llama el eslogan. O es el de periódico revolucionario. No, este es el último, el eslogan. En la tercera etapa conservaron el mismo eslogan que les comenté, el eslogan de periódico independiente de combate. Segunda y tercera etapa es periódico independiente de combate. Pero lo comentaste ahorita ya. Y al último es periódico revolucionario, es su cuarta etapa. ¿A partir de cuándo y hasta el 18 llevaba ese eslogan? Y mi pregunta es, bueno, esta es la primera pregunta. La segunda, el actual periódico de Regeneración, el eslogan es el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. ¿Puede esperarse de que se le cambie el eslogan a este periódico? ¿Y cuál sería posiblemente el eslogan ahora por lo que estamos atravesando con el partido de Morena? Porque a mí se me ocurrirían algún eslogan para este periódico ahora, ya que este periódico fue, se puede decir, el primero que abogaba por la igualdad, la justicia, y que pues fue el que estuvo, como quien dice, apoyando ahí o viendo ya el movimiento de la Revolución Mexicana. ¿Cuándo? Bien. ¿Alguien más? Si quieren primero todas las preguntas y después procuro responderlas todas de forma simultánea, o una por una. La compañera, adelante. ¿Cuál es su nombre? Si me pueden comentar su nombre, por favor. El compañero. ¿De compañero cuál es su nombre? Simón Alfonso Cortés Pérez. Muchas gracias, Simón. Mi nombre es María Luisa Magaña. Primero, felicitarlo por su exposición y seguidamente, partiendo del gran personaje que es Ricardo Flores Magón, un ideólogo que no se dejó doblegar con múltiples encarcelamientos y todo, como ya nos expuso. Y ese periódico, como se menciona ahora con ese nombre que tenemos aquí, ¿qué opinión le merece el hecho de que al frente del partido Morena, que llevó al presidente al que tenemos actualmente, esté un personaje impuesto por el Tribunal Electoral como es Mario Delgado, alguien ajeno tanto a los que somos fundadores del partido como a los estatutos por las resoluciones o por las designaciones que le hemos visto? Creo que es, no sé qué opinión le merezca, pero como que es una incongruencia que el partido Morena sea la conjunción de varios movimientos sociales, como bien lo expresó. En eso estamos participando muchos trabajadores que tenemos un poco más de 30 años de lucha por los gobiernos neoliberales. Y que actualmente ese partido que está conformado por esos movimientos sociales tenga en la cabeza a alguien como esa persona, que ha hecho designaciones de personajes en diferentes cargos, que no son incongruencias las actitudes, porque nuestros fundamentos, nuestros estatutos marcan un perfil para los personajes que deben de ocupar esos cargos, y que pues en los hechos estamos viendo cosas contrarias. Actualmente aquí estatalmente en Michoacán, en Morelia, tenemos nuestro partido legalmente constituido en abril, estatutariamente establecido, y estamos en espera de una respuesta. Pero mientras se están corriendo las decisiones de un personaje como Mario Delgado, ajeno al partido, no tenía por qué darse en ese movimiento que costó tanto trabajo construir la disposición de un personaje así. Y aparte de eso, emitir una convocatoria, o sea, está demostrado cada vez más que o ignora los estatutos o no le interesa,
porque esa convocatoria que está circulando ahorita para renovar los consejos y las estructuras, pues es totalmente ajena a los estatutos. Entonces, pues como que la ideología de un personaje tan grande, tan indomable, como fue Ricardo Flores Magón, y que nos legó ese nombre de nuestro periódico, como que contrasta mucho con lo que estamos viviendo actualmente en Morena. Me gustaría ver su opinión. Gracias. Pero ya la maestra Nelly, luego el compañero. Buenas tardes a todos los compañeros. Muchas gracias por la ponencia. Es muy importante la participación de usted porque pues, nos da una idea muy clara de que nuestro partido debería cambiar de nombre a nuestro periódico. Porque este país hace 4 años buscaba una regeneración del tejido político. El compromiso era no mentir, no robar, no traicionar. Y eso, en resumidas cuentas, conquistó a mucha gente y a muchos, sobre todo a muchos ciudadanos conscientes de lo que le hacía falta a este país, pensando en que Morena se iba a conservar. No importa, no, Inmaculada, no, que iba a buscar en esos planteamientos la verdadera regeneración de este país. Pero estamos yéndonos a una involución de las conciencias, porque de repente vemos que todo aquello que afectó al país durante 70, 80, 100 años, los tenemos ya aquí en Morena, y los tenemos con todos los vicios, todas las envergonzadas, porque acá hay cargos, y se les olvidó que el compromiso de Morena de no mentir, no robar, no traicionar fue lo que nos conquistó a muchos ciudadanos para seguir participando en la vida política de este país. Sí es correcto que digan, ya me conquistó Morena, pero ¿qué creen? Yo sigo viendo los mismos rateros robando, los mismos mentirosos mintiendo, los mismos traidores cometiendo deslealtades. Sí, aquellos que estaban en otros partidos y que ahora están acá sin pena y sin vergüenza. Y no digo que deben tenerla. Si de verdad quieren hacer la diferencia, tendrían que estarse regenerando. Pero no. Quieren un partido movimiento, más movimiento, porque les exige menos trabajo, menos organización, menos posibilidades de que haya reclamos específicos a malas decisiones y actitudes. ¿Por qué digo esto? Porque usted dijo una palabra ahorita que me brincó, la importancia de el nombre del partido, perdón, del periódico, Regeneración. Si debes hacer críticas, claro que debe de hacer críticas. Nadie dijo que los que están en el poder, aunque sean de Morena, son perfectos. Nadie lo dijo. ¿Debiera ese periódico nuestro, Regeneración, estar adoctrinando a nuestros compañeros en los conceptos filosóficos de Morena? Así, tan simples y tan sencillos, de no mentir, no robar, no traicionar, para que hubiera la verdadera regeneración. Pero no lo estamos viendo. Mienten, roban, traicionan, nepotismo, compadrazgo, amiguismo, todo aquello que criticamos y que nuestros estatutos lo prohíben, se está al 100 practicándose. Sí necesitamos una regeneración, sí. Una revolución de las conciencias también, pero la necesitamos desde la perspectiva de que no podemos dejar pasar la historia como lo estamos haciendo en este momento, en donde para tener candidatos tuvieron que ir a los partidos más corruptos y traernos 6 candidatos a gobernadores y ni uno solo de Morena, comprometido verdaderamente con los conceptos estos que parecen tan fáciles, pero que en la política es bien difícil. Dificilísimo. Porque la mayoría de los políticos llegan y se enriquecen de manera brutal.
Mienten y no hay cómo refutarle sus mentiras. Traicionan y no traicionan a los ciudadanos. Al final de cuentas, la traición es al país. ¿Sí? Porque de repente vemos que lo peorcito que estaba en un partido ya lo tenemos acá. Y no lo digo yo. Públicamente se cuentan las proezas, las raterías, las sinvergüenzadas, y vienen a nuestro partido y quieren tener el mando y lo consiguen. Pero quieren que los que tenemos ya conciencia nos callemos. Los que hemos pensado en que verdaderamente hace falta una regeneración en este país, nos tenemos que quedar calladitos en su casa, no hagan ruido, porque les molesta la crítica. Porque si hablamos de acarreo en algún evento, se enojan. ¿Y qué creen? Hay acarreo. Si decimos que roban es porque lo sabemos, porque no nos queda con todo el sol. De verdad, el gobierno, el periódico debiera cambiar su nombre. En este momento debiera ser Degeneración, porque está perdiendo lo que de manera inicial se comprometió. De verdad, los que venimos acompañando a Morena, no solo de Morena, el gobierno legítimo, el movimiento de regeneración nacional del 2006 a la fecha, que venimos caminando, creímos, confiamos en que verdaderamente íbamos a hacer una revolución de las conciencias, no por nosotros, sino por la historia que tenemos. Y vemos que cada día en este país caemos más y más y más abajo en muchos aspectos. Tenemos de los gobernantes más ricos del mundo, tenemos los niveles de impunidad más altos, y no debiera de decirlo porque tenemos un gobierno federal y un gobierno estatal de Morena, pero eso no ha bajado los niveles ni de delincuencia ni de impunidad, y no ha bajado los niveles de petición de diezmo, y no ha bajado los niveles de rateos en el gobierno, curiosamente. Entonces me da gusto saber que el antecedente de nuestro partido, de nuestro periódico de mi partido, es el periódico de Generación de los Flores Magón. Pero me da tristeza saber que la comparativa se rompe cuando vemos lo que ellos postularon y lo que Morena está perdiendo de sus postulados. Muchas gracias. Y otro compañero allá por atrás, y la compañera también quiere. A ver, compañeros. Si pueden, yo desde luego no puedo limitar su libertad de expresión, pero en atención al tiempo de los compañeros, yo les sugeriría que pudiéramos hacer preguntas un poquito más concretas o participaciones hasta donde les sea posible, ¿verdad? Para ir tomando yo también nota y tratar de responder, si están de acuerdo. Sí, está bien. Buenas tardes, servidor Jaime Ramón Nieto. Sí, son preguntas concretas de eso. Vemos a unos Flores Magón que en tanto Estados Unidos toman más el término de anarquista, parece que entendía así, parece que así más o menos lo he leído, y que son incómodos también para el gobierno de este lado en el presente inmediato y en el presente anterior. ¿Cree que de no haber tomado esas ideas o de haber entrado en esa dinámica del anarquismo, la historia oficial, la historia de los gobernantes de izquierda le hubieran hecho más, más énfasis o los hubieran tratado de mejor manera en ese aspecto? Y por otro lado, ¿cree que hoy día nos hace falta más magones? Nada más. Sí. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Seguimos con su servidora. Bueno, primeramente, muy rápido, felicitarle por su exposición. Me gustó muchísimo cómo plantea este abordaje de un tema pues, que, bueno, yo en lo personal, efectivamente no lo conocía así. Ver cómo usted plantea que la historia del magonismo pues, no se da de la nada, sino que tiene su seno en una familia, lo cual se me hace muy importante y se me hace muy vigente también.
creo que sigue siendo el núcleo familiar o donde nos formamos, donde nos educamos en la escuela. Yo que me dedico a la docencia, creo que es valiosísimo. Y retomo porque si este es un instituto de capacitación, pues creo que entonces tiene que ser ese nuestro trabajo y nuestro quehacer, ¿verdad? Formarnos. Y se me hace muy interesante cómo parte usted de este esquema, de ver que ahí en esa cuna ellos empezaron a formar su ideología, su doctrina, su visión de un México que ellos pensaron y plasmaron, como usted no lo narró y lo que nosotros hemos podido leer. Número 2, también, como titula su conferencia, el inicio de todo un movimiento y cómo va a tener una herramienta concreta que va a ser un periódico. Y también en eso tendríamos que reflexionar, ¿verdad? Yo no soy militante, no puedo opinar, pero creo que sí, ustedes, como los que son miembros del partido, pues sí tendrían que ver que si para el magonismo el periódico Regeneración fue su arma, su instrumento de dar a conocer sus ideas, pues entonces sí deberían de revisar los contenidos, usted también lo mencionó, y también la postura para que le haga honor a su nombre, como también lo mencionaba la compañera, le haga honor al nombre, ¿no? de un movimiento, no nada más de un pensamiento de una ideología, en este caso un partido. Usted lo dijo de manera muy interesante, no formaron, o bueno, aunque formaron parte de un partido, no inició así, sino inició como un movimiento. Entonces, que acá también lo fue, bueno, habría que replantear, se me hace, creo, esa situación. Y tercero, el maestro, y la pregunta completa, el maestro comentó de que si usted dijo, mencionó las 3 etapas del periódico, las 4 etapas del periódico Regeneración. Habría que ver efectivamente, quizá más adelante en alguna de otras conferencias, a mí sí me interesaría ver un poco más cuáles fueron las razones, los motivos que llevaron a los mayores de hacer un análisis o y esa sería mi pregunta, de hacer un análisis político, muy político, a pasar al tema de hablar de un combate, aunque puede ser ideológico, luego plantearía un tema de una revolución, que no hay otra más que en el marxismo, en el socialismo, comunismo, usted lo mencionó, pues es la lucha armada, no se puede entender la revolución de otra manera, para finalmente aterrizar a un anarquismo, como hace la pregunta el maestro, el compañero, por el tema de la influencia de los Estados Unidos y de todas las personas y los grupos extranjeros que tenían ese tipo de convicciones, o hubo otras situaciones que llevaron a estos cambios, a estos saltos. Y por último, ¿cree usted que por eso el periódico se llamaba Regeneración? Porque ellos consideraron que no podían quedarse con un título y tener ese periódico por 15, 20, 30 años el tiempo que vivieron, y que tuviera siempre el mismo eslogan, la misma visión, el mismo contenido. Sería esa mi pregunta o mi reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eleazar Avilés. De no prosperar nuestras impugnaciones a la convocatoria para renovar nuestros consejeros en nuestra comité estatal, en breve ya no seré consejero ni miembro de ese comité estatal en rebeldía, con la cartera de secretario de Trabajo. Muchas gracias a todos los presentes y sobre todo al compañero ponente. Nada más, recordemos otras cosas que a lo mejor se dijeron, pero como llegué tarde, no las escuché. No olvidemos el contexto donde se murieron los hermanos Flores Magón, por un lado, pero por el otro lado, la herencia de parte de ellos. Su padre fue parte del movimiento liberal en su momento, gente cercana o que combatió con los liberales en contra de la invasión francesa. Ahí estuvo presente. No podía ser menos los compañeros estos magonistas, y más que refrendar parte de su herencia familiar y parte de la historia del país. La misma construcción de transformar el país de una manera diferente a lo que se está haciendo. Y es claro, sus postulados siguen siendo vigentes. Lo que quiero compartir con usted, doctor, es de que mi pregunta va en ese sentido, y no sé si coincidamos.
Evidentemente, para mí la parte más rica de los textos magonistas no son ni siquiera las dos primeras etapas, son la última etapa cuando ya prácticamente comienzan a tener una presencia no solamente nacional sino internacional y que se comienzan a comunicar con los grandes movimientos que por las escasas comunicaciones del poco desarrollo en aquel entonces la tecnología, pues no se conocían. Ya para entonces, en todo el siglo XIX, recordemos que los grandes anarquistas, los grandes socialistas europeos y los grandes comunistas, pues ya venían desarrollando toda una serie de trabajos teóricos y en algunos casos prácticos. Acordemos la Comuna de París, recordemos también en Alemania los movimientos que se iniciaron y toda una serie de actividades revolucionarias que terminaron finalmente con los rusos, con el movimiento en la Rusia zarista. Yo creo que es mejor, sin embargo, no se ha tomado en cuenta porque evidentemente la historia la escriben los vencedores. Es decir, quienes ganaron la revolución finalmente no fue el grupo más comprometido con las causas sociales, fue un grupo pequeño burgués que terminó corrompiéndose y permitiendo cosas que lo estamos viendo actualmente en estos 4 años también de gobierno, desde el punto de vista en que no hemos podido ni hemos cumplido porque finalmente se le dio un proceso. Sin embargo, yo desde mi punto de vista, y creo que por esa es la razón, no se ocupaba para justificar un sistema autoritario, un sistema de partidos de Estado como el que pretendemos renovar de manera incorrecta y de manera burda, y además las copias nunca salen bien, actualmente en otras condiciones muy diferentes a las de 1910, 1917, 1920, cuando finalmente lograron levantarse con el control del país y del movimiento que inició Francisco I. Madero, los grupos carrancistas, los oregonistas, los callistas, en aquel entonces, y que terminaron gobernando el país, pues prácticamente por muchos años, 70, 90. Entonces, en esas condiciones, evidentemente era necesario nada más pues, utilizar los postulados del Partido Liberal, que siguen siendo tan plenos y tan vigentes actualmente y hoy en día. No hemos podido rebasar, seguimos estando en un estado predemocrático. Entonces, no sé si coincidamos, esa es mi pregunta, pero desde mi punto de vista, la última etapa de los magonistas, que además rechazaban todo tipo de ayuda, porque incluso el propio Francisco I. Madero los buscaba para mandarles apoyos y ellos lo rechazaban, y otros personajes más comprometidos con el movimiento de ellos y ellos lo rechazaban. Su situación tan precaria y siempre tan difícil y tan limitada era porque eran congruentes con su manera de escribir y de pensar, y rechazaron muchos de los apoyos que les ofrecieron para poder ellos llevar otro tipo, cuando menos sobrevivir a las persecuciones, ya no en México, sino en Estados Unidos y Canadá. Entonces yo, desde mi punto de vista, y es en ese va a sentir la pregunta, es ¿qué piensa usted sobre la última etapa de los magonistas en el periódico Regeneración? Que creo que no se ha estudiado indebidamente porque no convenía al régimen y al sistema, no lo ocupaban, no había necesidad de que nuestros intelectuales, muchos de ellos comprometidos todavía que en su momento con el régimen que se construyó de partido de Estado, pues no había necesidad de hacer otra justificación, y tampoco se hizo porque seguimos estando en un estado predemocrático, no hemos considerado los grandes desarrollos que otros estados, además porque somos un estado de reciente creación, llevamos apenas poco más de 200 años, cuando otros estados tienen 1000 años tratándose de construir, y entonces en ese sentido creo yo que ese fue el gran logro, por encima de denunciar, por encima de dejar cuando menos para la historia, lo que vivimos todos los días desde antes, se repitió. Incluso la ventaja que tengo Benito Juárez es morirse temprano, si no hubiera repetido la misma historia de Porfirio Díaz, para allá iba para reelegirse de manera constante, nada más que pues que alcanzó a morir, y eso le ayudó, pero hubo muchas críticas, porque no dejaba el poder, argumentando que ser el presidente era una situación difícil con la colocación francesa, pero grandes intelectuales de la época cercanos a él, sobre todo el que fungía como secretario en particular como Guillermo Cretón, se le retiró. Entonces, volvemos a lo mismo, pareciera que tuviéramos esa vocación de ser autoritarios, de crear partidos de Estado, pero debemos entenderlo, son la propia época y evolución de nuestra sociedad. Por eso yo considero que el periodo más continuo y que no se ha estudiado y que sigue siendo vigente, aparte de lo anterior, es en la última etapa de los hermanos Robles Magón. Muchas gracias, doctor.
¿Alguien más? ¿Cuántas participaciones más por los que ustedes me indiquen? Adelante. Pero nada más rapidísimo. ¿Cuál es su nombre, compañero? Ese evento era para inaugurar la escuela de restauración política, formación política, ¿cierto? ¿Qué era el evento de hoy? Sí, tiene que hacer eso. Entonces, ¿por qué no se está aquí el gobierno a eso? Usted no está aquí para que lo cuestionen, pues de cosas que ni siquiera la hemos visto. Usted tiene que declarar la historia y conocer la historia para entender el presente y conocer el futuro. Pero de dónde se fue por otro lado. Ya le estoy diciendo que por qué no le cambian el nombre del periódico, porque sale siempre de contexto de las reuniones, por eso no se van, porque aparte no hay respeto por el tiempo, y el tiempo es el recurso no renovable. Agarran el micrófono y eso pasa en toda la comunidad. Por eso digo, ya ni voy porque no sabemos de lo mismo, porque no tenemos formación política. Usted toma eso y ojalá que funcione como formación política. Pero empieza por el respeto y porque el cuestiones, usted no está para que lo cuestionen. Lo están cuestionando así como por qué hay malos y por qué tienen malos y por qué no cambian el nombre del periódico. Eso no está contestando. Ojalá que no se atreva a contestar porque no están cerca. Entonces, ¿por qué no cuestionan de algo que usted no ha dicho? Que lo cuestionen de lo que usted habló, más no los problemas internos del partido. Eso es lo que no es. De acuerdo. ¿Alguien más? A la compañera. Si están de acuerdo con la compañera, cerramos. Si no hay ninguna interrupción. Yo quisiera hacer una pregunta. Pero entonces la compañera va a acompañar y después usted. Bueno, pues yo creo que sí hemos trascendido, pero no en impulsar la revolución de las conciencias. Seguimos siendo lectores. Un movimiento que nace, como lo hicieron los hermanos Flores Magón, fue escribir lo que el pueblo quería, lo que le movía, lo que pensaba, lo que quería. Y nosotros queremos muchas cosas, queremos un cambio y queremos renacer aquí en Michoacán. Pero ¿cómo vamos a remover las conciencias? Sí tenemos que impulsar el diálogo, el debate, la crítica, la autocrítica, pero también la propuesta. ¿Cuántos estamos aquí? Y esto se publicó en todos los grupos de WhatsApp. ¿Removemos o no removemos? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Trascender un poquito la historia y saber cuál era el objetivo y con qué trabajo se impulsaban un periódico que al final estaba hasta ahora sí impedido por el gobierno. Nosotros tenemos un cambio de gobierno, un cambio de régimen, pero no un cambio de conciencia. No me voy a alargar más. Revolucionemos las conciencias. ¿Queremos un cambio? Pues ya no lloremos afuera, ya no gritemos afuera, ya no critiquemos. Abracémonos y hagamos la fuerza política ciudadana para transformar las conciencias. Gracias. Yo voy a ser breve, porque discutimos varias dudas. No, obviamente yo conozco la historia del doctor Magón. Yo soy periodista de profesión y entiendo que usted es especialista en la materia. Ha leído por lo menos, eso le da un cierto grado de especialización que lo considero yo importante. Voy a hacer preguntas muy concretas. Punto número 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó este año, si mal no recuerdo, como el año de los Flores Magón. El periódico de Morena se llama Regeneración, igual el de los Flores Magón. El presidente, lo hemos visto, los periodistas, que no es un hombre que acepta la crítica. Y entonces dice, es que tú eres neoliberal. Lo vemos. Hoy en México tenemos la cifra más alta
se cobra un grupo de periodistas humanos. Y yo digo, si el presidente designó el año de los Flores Magón, tomó el nombre de los Flores Magón para plasmarlo en un periódico, ¿esto es un insulto para los Flores Magón? Yo creo que sí. Yo, como periodista, lo digo. Y esa es mi pregunta y se la presento a usted. ¿Considera usted que es un insulto? Porque vemos un periódico que está con otros datos, como dice el presidente. Hasta ahí. Bueno, primero muchas gracias por todas sus intervenciones. Espero poder responder, satisfacer las dudas que ustedes han manifestado. Como algunas guardan conexión, voy a tratar de ir respondiendo de manera general las que están correlacionadas. Comentó el compañero Simón si debíamos de cambiar el eslogan, el subtítulo, en fin. No creo que sea cambiar por cambiar, ya lo comenté. Todo cambio obedece a una circunstancia y debe de estar, si se va a cambiar el eslogan o el subtítulo en un periódico, tiene que obedecer a un cambio en los postulados ideológicos, en el contenido mismo, en los planteamientos, y no al revés. Lo de menos es cambiarlo, ¿no? Mañana le ponemos otro eslogan y listo. No, eso debe obedecer a una convicción, a un fundamento teórico, a unos principios, y entonces los principios son los que llevan a los cambios, no al revés. Entonces, habrá que reflexionar sobre esto. Preguntaba el compañero sobre lo del dirigente Mario Delgado. En efecto, bueno, estas son cuestiones políticas que pueden escapar del propósito de mi intervención. Sin embargo, no pasa nada, bueno, puedo hacer algunos comentarios. Decían que es electo por una asignación del Tribunal Electoral. Hay un órgano electoral y se jugó con sus reglas, pues eventualmente tienes que respetarlas o no jugar desde el principio, pero si hay una última resolución de un tribunal electoral, nos puede satisfacer o no. Es el órgano electoral formalmente constituido y reconocido constitucionalmente, pues es el que tiene la última palabra. Más bien, ahí hay que reflexionar sobre los ejercicios que se hacen al interior del partido, los votos que emiten los miembros, consejeros, en fin. Yo creo que eso debe de obedecer a una dinámica interna, pero bueno, esto es cuestión ya de la forma de organización de cada uno de los militantes y los compañeros. Lo que preguntaban los Flores Magón del bueno, esto es hasta el final. Sí, en efecto, también preguntaba la maestra, le hizo algunos comentarios. Pues sí, es decir, no se trata de sacar periódicos por sacarlos. No se trata de editar por editar y decir, tenemos un periódico hermoso, además la misma tipografía que los Flores Magón, y entonces ya somos magonistas y ya per se, pues el contenido mismo del periódico pues es un contenido de avanzada, con grandes principios. No se trata de eso. O sea, pero sí son instrumentos muy poderosos. Ya lo vimos con los Flores Magón. Es más, los Flores Magón tuvieron más penetración en muchos sentidos en América Latina y en otros países. Incluso decía, ya lo comentaba, en la propia Constitución, en el contenido social de la Constitución, que muchos revolucionarios que sí participaron en la lucha armada y fueron diputados constituyentes. O sea, los Flores Magón no asistieron al Congreso Constituyente. Muchos lo saben. Ricardo, toda su vida, su última etapa estuvo en Estados Unidos, allá murió, ya lo comenté. Jesús sí regresó a México, luego se incorporó a las filas de la administración madridista como subsecretario, tuvo algunas otras responsabilidades, pero ellos no estuvieron en el Congreso Constituyente. Sin embargo,
la penetración que tuvo el contenido ideológico de regeneración permeó para todos los revolucionarios que actuaron después, o para muchos de los revolucionarios. ¿Eso qué demuestra? Bueno, pues que un periódico, una publicación, un ejercicio de esta naturaleza pues puede tener unos alcances insospechados. Regeneración llegó a tener hasta un tiraje de 24,000 ejemplares. Imagínense ustedes lo que es 24,000 ejemplares en las circunstancias que yo ya comenté y en aquella época. Es una proeza, es algo que también en parte pudo lograrse porque tenían una red articulada, había una red de lectores, de corresponsales, en fin, ¿no? Todo un entramado bien articulado. Respecto de que si nos hacen falta más Flores Magón, no, pues desde luego, no nada más Flores Magón. Yo comentaba con el maestro Raúl, este es el año, no de los Flores Magón, concretamente de Ricardo Flores Magón, el año de Ricardo Flores Magón en el 2022. Yo decía, pues el año 2023 podemos plantear el año de Francisco Botamúsica, por ejemplo, o de otros personajes que de pronto los escuchamos, pero realmente no tenemos idea de cuál fue su aportación en la Revolución Mexicana o en la transformación del país. Sí nos hacen falta Ricardos, pero pues no los Ricardos que ahora se retoman, y estos próceres encumbrados, los figuras de bronce, las estatuas, ¿no? Ricardo Flores Magón era, claro que un gran intelectual, pero pues era un ser humano como cualquiera de nosotros. Lógicamente Ricardo Flores Magón pues estaba en un ejercicio constante de lectura, interesado por los grandes problemas del país. Era, como muchos de los revolucionarios, un lector asiduo, le devoraban los libros, o sea, no los tenían nada más para adornar ahí los liberos de su casa o para calzar una mesa, ¿no? O sea, era mucho más difícil. Ahora tenemos un acceso ilimitado a cualquier cantidad de obras a través de las redes sociales, ilimitado, de los pensadores que queramos, del mundo, de los actuales, de los anteriores, del que queramos. Norberto Bobbio, Chomsky, Jürgen Habermas, usted me diga. Y luego nos llegan incluso por WhatsApp, y yo no creo que estemos revisando mucho eso, y hay que reflexionar, porque en gran medida los hombres se forjan por su circunstancia, pero también por la determinación que tienen para ir creando un proyecto. No surge de la nada ni por generación espontánea, como Lázaro Spallanzani que decía, pues esto surge por generación espontánea, la vida ya está, de repente surgió y ya nada más. Pues no. Entonces, si queremos emular a esos próceres, lo primero que tenemos que hacer pues, es conocer sus vidas, leer los postulados de regeneración. En efecto, no se han publicado tanto como las primeras, publicaciones del paro de expresión de regeneración de los primeros años. De lo último, de los anarquistas o de su etapa anarquista, no se han publicado o reeditado tantas ocasiones, pero debemos de acercarnos y de conocer y de ir de la cuestión teórica a la cuestión práctica, y para eso son estos proyectos tan importantes como una escuela de formación política. Que no se trata de venir a escuchar conferencias o de venir a escuchar fechas y que personas, no. Se trata de venir a reflexionar y a ir construyendo ejercicios grupales y personales que nos permitan ir dotándonos de herramientas que podamos utilizar en la práctica, que podamos cuestionar, pero no es cuestionar es porque se me ocurre ver, oiga esto, es que el presidente, bueno, pero ahora todo se le quiere cargar al presidente, sin hacer pues una defensa así del presidente, cada quien hace sus valoraciones, pero ¿y nosotros? O sea, no porque no seamos presidentes, no tenemos responsabilidad, entonces nos vamos a eximir, ¿no? El presidente no hizo esto y estamos esperando a que nos diga qué hacer. Yo preguntaría en ese contexto de que decían si necesitamos más Flores Magones, si Ricardo Flores Magón se hubiera esperado a que le dijeran qué tenía que hacer o qué no hacer. Pues no, desde luego que no. Ricardo Flores Magón toda su vida, hasta el último día de su vida, luchó indefectiblemente. Fue casi un mártir pues, de la revolución. Entonces, todos esos ejercicios y estas cuestiones que comentan pues son ejercicios que debemos de hacer en una escuela de cuadros.
Lo que comentaban también respecto de la importancia de las etapas, pues yo creo que todas las etapas son importantes, o sea, una es consecuencia de la otra. Una puede tener mayor contenido ideológico, ya puede irradiar más, pero todas son importantes. La parte jurídica, que se ha criticado mucho, incluso se ha hecho, los Flores Magón en un principio eran leguleyos que las circunstancias luego los llevaron a ser ya revolucionarios con un pensamiento ideológico, pero pues porque eran leguleyos frustrados. Justamente por esto que comentan de que el periódico en un principio pues hacía críticas menores aparentemente, hasta jueces municipales. No estamos visualizando las cosas en su contexto. No es lo mismo criticar, yo o cualquiera de ustedes puede criticar ahorita a un ministro de la Corte y poner en las redes sociales lo que quiera, pero en esa época hacer una crítica mediante un periódico de oposición a miembros del Poder Judicial será condenarte y estigmatizarte y que echaran a andar la maquinaria del Estado. O sea, imagínense qué jueces que fueran criticados no iban a dictar una orden de aprehensión en contra de los Flores Magón. Estaban exhibiendo todo el Poder Judicial y lo que representa un poder del Estado. No es tan sencillo, no es nada más de... Y luego las etapas lo mismo, pues van evolucionando, se van transformando sus postulados, pero todas las etapas para mí son importantes. Algunas se han estudiado más a profundidad, otras quizá menos, pero cualquiera de las etapas de los Flores Magón y del Partido Liberal Mexicano es muy, muy importante. Otra pregunta que formó el compañero, si creo que el presidente era algo así como si hace bien en estar... ¿Podría nuevamente comentarlo? ¿Manuel concreta? Bueno, el presidente se queja mucho de la crítica que le hacen diferentes medios de comunicación, entre ellos yo reconozco que hay medios que tienen cierta independencia y aún con eso dice, tú eres neoliberal, y lo ha dicho en público en las mañaneras. Pues mire, cada quien es responsable de sus actos, pero las luchas y los movimientos no es de un día para otro. Quien está convencido de un proyecto, pues está en un proyecto y lucha dentro de un proyecto. Quien no está convencido, pues sencillamente sale de un proyecto. Pero creo que no es correcto estar en un proyecto y lejos de procurar generar una crítica sana con miras a fortalecer un proyecto, es estar tratando de minar un proyecto del interior. Yo no comparto eso. Claro, desde luego que debemos hacer ejercicios de crítica, autocrítica, reflexión, pero con miras a fortalecer un proyecto en el que yo participo porque tengo convicción y creo en ese proyecto. Si no, pues son cuestiones circunstanciales y de momento, y eso quienes hayan participado o participen en cualquier partido, no nada más en Morena, por cuestiones de momento, pues tienen que reflexionar, ¿no?, sobre su permanencia y sobre lo que pretenden. No creo que puede ser más moderado el presidente, creo que tiene su forma de interpretar. Ahora, le puede no gustar el presidente, pero la realidad es que la prensa pues puede ejercer su crítica. Hasta donde yo sé, no han mandado a nadie a censurar al Universal, al Reforma. Puede no estar de acuerdo el presidente, pero su discurso se ha impactado. O sea, ha impactado en la impunidad y en los asesinatos y persecución contra periodistas en todo el país. Y México, hay más periodistas muertos en México que en las guerras que se han desarrollado. Puede ser, pues yo creo que es una cuestión multifactorial. O sea, también a veces no nos quedemos con que alguien diga hay más muertos que el tal. Bueno, habría que ver. Sí, pues yo no cuestiono eso. Lo que digo es, siempre que nos comenten algo, y vuelvo a insistir, para eso son, entre otras cosas, las escuelas de formación, que su importancia es, vamos a someterlo a la duda y a la reflexión. A ver, ¿es cierto esto, no? ¿Qué tanto, qué alcances puede tener o no puede tener? Yo reitero, creo que pudiera ser más moderado el presidente, más cauto en lo que a veces señala, pero indudablemente tampoco veo que haya una
una situación de censura a la prensa, pues ahí lo cuestionan en todos los ejercicios matutinos y le dicen cualquier cantidad de cosas. Entonces, es responsabilidad del presidente. Yo en particular pienso que si pudiera moderar un poco su postura, pero pues, es responsabilidad del presidente, es el gobierno, y al final de su sesión pues habrá que hacer una valoración también de lo que no. Lo que sí es, puedo reiterar, si hay un proyecto y se pretende dar seguimiento y consecutividad a un proyecto, pues se tiene que ser consecuente con un proyecto. Y se tiene que apoyar, porque si no nos estamos todos fundando en la figura de un solo hombre y pretendiendo que ese hombre resuelva todo. Y nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo también? O sea, ningún movimiento se mueve con un solo hombre. El que me digan en el mundo, Alejandro Magno, Hitler, si así uno ve atrás de Hitler, poner un ejemplo y no, lo cito, pues una figura muy icónica. Pues ahí está Wayne, Hitler, hay mucha gente, ¿no? Es todo un equipo. Juárez, su gabinete, los hombres de la Reforma, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Emilio Márquez, Sarco, Vallarta, Guillermo Prieto, en fin. O sea, es un equipo el que debe transformar, no es nada más estemos esperando que la visión de un solo hombre, cuando está bien, cuando las cosas marchan bien, pues todos somos del barco. Pero cuando hay una cosa que no nos parece, entonces nada más es un solo hombre. O sea, yo creo que, reitero, debemos de tener convicciones claras, y si estamos en un proyecto es porque estamos convencidos, y también, desde luego, hacer, ya lo dije en varias ocasiones, autocrítica, ejercicios, reflexión, pero para fortalecer un proyecto. Totalmente de acuerdo. Un proyecto se puede hacer de esa manera. Bueno, pues, si no están... Y se está fortaleciendo. Pues vamos a agradecerle a nuestro conferencista, a gestionar este seminario de la muerte de Carlos Flores Magón. Es la primera de 4. Entonces, no vamos a esperar hasta noviembre, ¿no? Como muchas organizaciones van a hacer el 2 de noviembre, no, hay que empezar desde ahora, y por eso nuestra escuela, ¿no? Entonces vamos a despedirlo con un aplauso y le vamos a pedir a la Relaciones Políticas en un reconocimiento, por favor, Carlos. Mis compañeros, pues bueno, agradecerle la presencia, los esperamos en la siguiente ponencia, agradecer al licenciado por la ponencia, y bueno, pues dejar en claro que estamos aquí porque existe la diversidad de pensamientos. Estamos abiertos al diálogo y al debate, por eso somos o estamos o pertenecemos a un partido de izquierda, si no estaríamos en la derecha. Si no nos gusta el debate o la crítica, o nada más estamos siguiendo un caminito a donde nos dicen ahora es por aquí y nos formamos por donde nos dicen, entonces no estaríamos igualmente buenos. Sí, entonces bienvenidos, y el motivo de la invitación del licenciado pues es un ponente, un ponente experto que tiene una mente abierta y que es parcial, ¿no? Entonces por eso está aquí, compañeros, pues los esperamos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bienvenido.